y después una manera de relacionarnos con nosotros, hoy una manera de poder servir, de seguir creciendo. Porque no hay nada más poderoso que una historia bien contada. Las historias son poderosas porque encienden tu cerebro completamente. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el analítico y el crítico, el creativo. Ambos reaccionan de manera diferente. El cerebro analítico reacciona a los datos, en tanto que el creativo reacciona más a las emociones, a la energía. Una historia enciende las dos partes. Una conversación quizá te enciende, si está muy bueno el chisme, las emociones, o quizá solamente la información. Pero la historia provoca eso en ti. Provoca que inmediatamente cuando una persona escucha, había una vez, o te voy a contar una historia, instintivamente el ser humano enciende todo su cerebro. ¿Por qué sucede esto? Porque la vida la hemos aprendido a través de historias. La historia de cómo naciste, de cuándo diste tu primer paso, la historia de cuándo te enamoraste, te casaste, te divorciaste, te volviste a casar. Las historias han sido a lo largo de nuestra vida la forma en la que explicamos la vida. Es decir, de manera instintiva, el ser humano historia las etapas de su vida. Entonces, aquellas cosas que más han quedado marcadas en nuestra vida tienen una historia por medio. Las historias tienen poder porque, además de provocar esto, son sencillas. Eso quiere decir que unifican a cualquier tipo de audiencia. Una historia de niños a los adultos nos fascina. Una historia, por ejemplo, de estas de muchísima emoción, nos gustan a grandes y a pequeños. Porque la historia automáticamente uniforma a una audiencia, nos pone a tono. Las historias deben de ser sencillas y también las historias tienen un lenguaje completamente universal. El lenguaje sencillo es un lenguaje que no va a ir a lo académico, que no va a ir a lo cotidiano, sino que es un lenguaje peculiar, un lenguaje de historia de cuento. Y eso nos mete en la historia y nos lleva a vivirla. ¿Cuántas veces no has estado frente a una pantalla viendo una película y sientes aquí en el estómago, ¿no? Y cuando somos niños nos permitimos más y hasta decimos, ¡cuidado, el mal está atrás! ¿No? Eso es lo que provocan las historias en nosotros. Nos hacen vivir la experiencia como propia. Por eso nos fascina. Fíjate que a la edad de 29 años, 30 años, yo me di cuenta, gracias a la pregunta que me hizo una persona que me preguntaba, ¿por qué te gustan tanto las películas y los libros? O sea, ¿por qué vives tan obsesionada de ver películas y libros? Porque son mi afición. Entonces, yo le decía, no sé, me encantan, son divertidas, son interesantes. Pero este hombre, que es un gran conferencista, me volvió a hacer la pregunta varias veces. ¿Por qué te gusta tanto el cine? ¿Por qué te gusta tanto leer novelas? Novelas históricas me encantan. Y entonces encontré la respuesta. Porque mi vida es tan aburrida. Porque a veces mi vida no la puedo vivir. Porque a veces mi vida me trae una carga, un estrés que me cansa los hombros y el alma. Porque en mi vida no hay amor incondicional, ni aventuras, ni soy la heroína. Y a través del cine y las novelas, las historias bien contadas, yo me siento viva. Y así que ahí empezó mi búsqueda de storytelling. Porque si alguien puede escribir historias tan extraordinarias que te hacen estremecer y te hacen soñar y te hacen reír y te hacen llorar a través de una pantalla, ¿podré yo escribir mi propia historia de la misma manera? ¿Podremos escribir esa historia que tú tienes con todos los tropiezos y las frustraciones y los enojos y las pérdidas? ¿Puede ser una extraordinaria historia? Sí. Solo hay que aprender a contarla. Y eso es el storytelling. El storytelling es una maravilla. Yo, cuando empecé esto de las historias, no sabía que había un mundo detrás tan extenso. Dije, bueno, me leo 2, 3 libros
he leído historias toda mi vida, no ha de ser tan difícil. Pero hay un mundo detrás. Y entonces empecé a buscar especialistas, encontré uno y luego encontré otro, hasta que encontré a uno de los que más me ha enseñado, que es el que te mencionó, Spencer Robert McKee. Y he trabajado a lo largo de mi vida con esas historias. Yo te quiero decir, en la vida, seas un conferencista y seas una persona tan humana como lo eres, aprender storytelling es la clave para que escribamos nuestra mejor historia. Y hay varios elementos de una historia. Una historia no es una conversación, una historia no es una plática, una historia no es una narración de hechos, una historia no es una interpretación, una historia no es una descripción de un paisaje o de algo que sucedió. Una historia no es una cronología que va pasando por varias estaciones de una circunstancia. Una historia tampoco es un proceso. Una historia es la narración de cómo, esto que te platiqué hace rato, cómo el balance de una persona se pierde y eso nos lleva a otro estado de la vida. El storytelling tiene distintas estructuras. Podríamos estudiar, por lo menos hay 6 de ellas que a mí me fascinan. Hay, como te dijo Storytelling, Spencer, hay un máster de Storytelling que ahora doy a partir de toda esta información, porque hay varias formas de estructurar tus historias y hacer de tu fórmula, de tu historia, una fórmula exitosa. Y tú puedes ver cómo hay gente que te vende muy bien algo o hay películas que calificas en función de cómo te hicieron sentir. ¿Quién ha llorado con una película? Boba, que hasta te da pena decir, yo lloré con Spider-Man. Yo lloré con Spider-Man. Me daba pena, pero dices, pero si es una historia tan simple, pero si es 10,000 veces la misma historia contada. ¿Por qué me mueve la historia? ¿O te ha pasado que vas a ver ciertas películas y verdaderamente, ¿no? Estás viendo La Momia 1, La Momia 2, La Momia 3, pero estás así? Estás hablando de la momia. No trae mucho desarrollo humano, no te va a dar clases ni puntos de demasiada sabiduría. Tú puedes encontrar uno que otro ahí, pero ¿por qué nos tienen así? Los X-Men. Y ni hablar del Master de Storytelling, Pixar. Mi siguiente parada es ir a estudiar con los de Pixar. Pixar son los genios del storytelling. Porque sus películas de niños, ¿verdaderamente son para niños? No, te están contando una gran historia que se ha contado desde todos los tiempos. Y te la cuentan extraordinariamente. Cuando tú te conviertes en una persona que cuenta buenas historias bien contadas, te conviertes en una persona carismática y seductora. La gente quiere escucharte. Porque no sabe qué pasa, pero la forma en la que cuentas las cosas. Es que tienes que escucharlo de ella, de él. Es que yo escuché esa historia. No, esa historia es conocidísima, la cuentan todos los conferencistas. No, tienes que escucharla de esa persona. Y cuando la escuchas dices, mira, no sé qué tiene, pero tiene un no sé qué sé yo, ¿verdad? Ese es el poder del storytelling. Así que el storytelling es tan útil para contar historias como conferencista, ya sea como apertura o cierre, tan útil como para estructurar tus propios mensajes, la conferencia en conjunto, para escribir un libro, tan útil para educar a los hijos y enseñarles acerca de valores o de ciertas cosas que luego no sabes cómo hablar con ellos. Tan útil como para tener una mejor comunicación con el otro y que el otro se sienta inteligente, valorado por ti y le dé gusto platicar contigo. Tan útil como si quieres vender un producto o tienes una empresa y quieres posicionar y que la gente quiera comprarte a ti. Para eso es el storytelling. Y probablemente has escuchado que hay storytelling para empresarios, o sea, para marketing.
Hay storytelling apoyado en recursos tecnológicos, apoyado en muchos recursos de imágenes y hay distintas narrativas para el storytelling. Todo esto lo vemos en un máster que se llama Storytelling, porque es muchísima información. Uno no sabe cuánto hay detrás del storytelling hasta que empiezas de curioso. Pero además es fascinante porque lo has hecho toda tu vida. Y tú puedes identificar como algunas veces la historia que contaste tuvo la mejor estructura y por eso ganaste. Por ejemplo, ¿quién se enamoró? Y le dijeron que sí. ¿En la historia o la... Contaste muy buena historia. ¿Quién ha tenido una buena promoción o un ascenso o tuviste un éxito? Contaste una muy buena historia. ¿Cuándo has tenido una mala relación y la cosa salió bien al final de la situación? Contaste una muy buena historia. Ahora, hacerlo intencionalmente incrementa tu influencia y tus resultados. Es un arte. ¿A poco no? ¿A poco no se emocionan? Yo me emociono con eso. Luego acabo de adquirir, bueno, me adoptaron 2 gatos. Llegaron a la casa, estaban abandonados, llegaron a la casa. Y mi esposo me está diciendo, ya quiero escuchar qué historia haces con los gatos. No, todavía no se me ocurre alguna, pero se me va a ocurrir. Así que te voy a compartir de manera muy práctica la esencia del storytelling. Te voy a compartir la fórmula más conocida del storytelling, que no es precisamente la mejor, pero es la más usada. Es más, te voy a dejar de ejercicio que en esta semana vayas al cine y recuerdes las películas que más te han gustado y encuentres esta fórmula. Y probablemente la has escuchado, es El viaje del héroe. Que a mí me fascina. Mira, yo decía, esta es la neta del planeta. A mí me encantaba, soy fan de la estructura del viaje del héroe, hasta que conocí... Sí, no, es la estructura que te voy a narrar, así se llama. Yo soy fan de esto, me encanta esta estructura, la utilizo muchísimo, hasta que conocí a Robert McKee. Cuando conocí a Robert McKee, ¿no? Y yo que digo, lo sé todo del storytelling, estoy ahí sentada, ¿no? Y Robert McKee lo primero que empieza a decir es, no les voy a hablar del viaje del héroe, ¿ok? Y entonces ahí yo dije, ¿qué más hay que aprender del storytelling? Muchísimo, muchísimo. Pero cuando empezamos, esta es tu primera estación, es la básica. Así que el personaje, voy a hablar ahora de una historia. El personaje inicia con un desprendimiento. Un desprendimiento, lo voy a poner acá. Inicia con un desprendimiento. Ese desprendimiento es cuando la comodidad incomoda mucho. Cuando empieza a haber frustración en el personaje, piensa en un personaje. Cuando hay una circunstancia específica que expulsa a nuestro personaje de su entorno familiar, social, conocido. Quiero que pienses en las películas. Por ejemplo, ¿quién vio los X-Men? ¿No? Entonces, es un grupo de personas que es expulsado del resto de la sociedad porque tienen poderes especiales. El hombre araña, cuando se da cuenta que no tiene arañas, que empieza a tener estas telarañas porque le picó la araña en esa versión de la película, yo sé que hay varias, es expulsado, es decir, se vuelve el raro del grupo, se vuelve el apestado del grupo, el rechazado del grupo o el pobre triste del grupo. Es decir, hay un evento que me desprende de mi circunstancia ideal. Y en este evento yo voy a tomar 2 decisiones. La primera, ¿me rindo ante este evento o me conformo ante este evento? Y se acabó la película, se acabó la historia. Es decir, se murió alguien y yo me rindo y me dejo embargar por la tristeza.
Perdí todo lo que tenía y me rindo ante el miedo de volver a emprender. Me divorcio y entonces decido que no me vuelvo a casar porque totalmente ¿para qué? ¿No? Entonces me rindo y me conformo y dejo de crecer. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión del héroe? Pues no rendirte, ¿no? Es decir, voy a ir a una aventura. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar la decisión de empezar un camino. Ahí empieza el viaje del héroe. Me voy a salir, es cuando expulsan a la persona, se va, empieza una historia diferente a partir de esta circunstancia. Y aquí hay algo bien importante en una buena historia. Para que el personaje sea real, tiene que haber duda. El personaje va a dudar y no va a querer, incluso se va a estar yendo y de pronto va a regresar, porque está generando un conflicto interno fuerte. Después de que ya está en el viaje, ya decidió avanzar, ahora, ¿qué va a pasar en el viaje? Se va a empezar a frustrar, no le van a salir muy bien las cosas y se va a encontrar con un mentor. La siguiente parada es que se encuentra con un mentor. Y ahí tienes al Rey León, ¿no? Tienes a Simba en su transición adolescente, rebelde, me vale todo. Y entonces llega el chango y le muestra las estrellas. ¿Recuerdas esa película? ¿No? Se encontró con un mentor. Y ahí tienes a Timón y Pumba, y luego tiene, bueno, esos son los aliados, ahorita voy para allá. Y luego tienes a el Jedi, ¿cómo se llama ese? Yoda, ¿no? Es tu mentor, ¿no? O a veces es la mamá del personaje, a veces es la información de algo, a veces es un insight, un momento en el que la persona ve algo y aprende. Es decir, esta parada del mentor es cuando el personaje se da cuenta de que le falta algo para poder tener éxito. Como las de Karate Kid. Y entonces ahora se empieza a esforzar, ahora sí se lo toma más en serio, sigue dudando en sí mismo. Incluso algo muy típico es que cuando yo llego con mi mentor, yo le digo, no, yo creo que yo no soy el elegido, ¿no? Matrix. No, es que yo no soy, ¿no? Simba también vive este momento aquí de duda con el mentor. Yo creo que se equivocó el oráculo, le dice Neo, ¿no? Kung Fu Panda, no, no puede ser que yo sea así, yo soy el menos indicado, yo soy el atípico. Y el mentor no le dice, tú eres. No, el mentor, ¿qué hace? Lo reta. Lo reta. Ahora, cuando el alumno, ahora ya es un alumno, el paria se convirtió en alumno. Cuando el alumno empieza a tener recursos, o sea, internos, llega la recompensa. Y la recompensa es un elemento mágico, ¿de acuerdo? Un elemento mágico. En las películas que vemos, ¿qué es? La espada, ¿no? Un libro que se abre casualmente en la frase que necesita, una casualidad, o en algunos casos un poder especial, ¿no? El elemento mágico, no tiene que ser magia, sino un elemento mágico que el personaje adquirió, pues simplemente porque fue pasando a las siguientes etapas, ya sea que se lo dio el mentor o que lo adquirió de una forma, o de pronto lo llegó o descubrió, esto es muy poderoso, que el elemento mágico estaba adentro, que es la voluntad, la determinación. Entonces, eso es poderosísimo, ¿de acuerdo? Y entonces, después de la recompensa, viene la prueba final. Y en la prueba final es donde se pone a práctica que la personaje ya creció. Y en la prueba final, si nos vamos directo a la resolución, acabamos demasiado pronto la historia.
Porque pues resulta como, ay, tan fácil. No, la prueba final, en muchas de las historias, va a presentar un fracaso. Neo cuando se enfrenta a Mr. Smith, los que han visto la película, y fracasa, ¿no? Y de pronto está ahí ya fracasado, ya perdido, y se da cuenta de que el elemento mágico es que está dentro de mí y el otro es mi espejo. Y entonces, vencido, se levanta y triunfa. Se levanta y triunfa, entonces aquí hay una caída, o dos o tres, eso se le llama turning point, se le llama un punto, ¿no? De que te revuelve todo lo que tenías y que parecía que iba a salir bien. ¿Y ahora qué pasa? El personaje regresa al lugar del desprendimiento, sea un lugar emocional, físico, comunitario. Regresa al lugar del desprendimiento, pero ahora regresa como la autoridad, el héroe, el que aprendió, el que tiene la cabeza enfrente, de frente. Y esta estructura a la gente nos fascina. Ahora, fíjate muy bien. ¿Quién es el héroe cuando tú cuentas una historia frente a la audiencia? ¿Quién es el héroe en la historia? Siempre el héroe, ¿quién tiene que ser? La audiencia. La audiencia. Es decir, si tú vendes un producto, ¿quién tiene que ser? ¿El producto? Sí, el producto. ¿Qué diga el comprador? El comprador. Si ofreces algo, ¿quién va a ser el héroe? Al que le ofreces. Si estás conversando con tus hijos, ¿quién va a ser el héroe de tu historia? Tú. No. Deja de decir yo en tus tiempos, porque eso no funciona con los hijos, porque no son el héroe. Necesitamos hacer que ellos se sientan, si no el héroe, se sientan en la posibilidad de ser el héroe. Y entonces, aquí dependiendo cuál es nuestra posición, tú y yo podemos ser o el mentor o la simple plataforma para que la persona inicie su viaje del héroe. No soy ninguno de esos. ¿Qué es lo que normalmente soy yo? El héroe va a ser mi audiencia. La historia, no Patty. La historia va a ser el mentor. Y el elemento mágico van a ser los principios de vida que le comparto a la gente. Es decir, tú eres esta persona, vives una circunstancia difícil, puedes decidir rendirte o conformarte, o puedes decidir ser el héroe y escribir tu mejor historia. Pero para que tú puedas escribir tu mejor historia, te hace falta saber algo. Son principios de vida, no son mi historia, son principios de vida. Ejemplo, mi madre cantaba en los peores momentos. Cantaba cuando la vida estaba desafinada, pero aún así cantaba. Tú has estado en esas circunstancias, te has sentido ahí, los voy a llevar al desprendimiento. Voy a llevar que se sientan desprendidos, que sientan, sí, yo he estado ahí, sí, yo soy el paria, sí, a mí me han rechazado porque era amante de mi esposo, que en aquel entonces era mi amante, es la historia de mi madre. Sí, a mí me han rechazado porque no tengo estudios, sí, a mí me han rechazado porque soy pobre. Entonces yo cuando hago los ejemplos voy a desprender al personaje que eres tú. Y de pronto te voy a decir, pero mi madre cantaba y tú tienes una duda. Yo no puedo cantar, pero no sabes lo que a mí me pasó. A mí se me murió un hijo, a mí me pasó esto. Entonces voy a resolver tu duda. ¿Con qué resuelvo la duda? Con la historia. Y luego te voy a poner, ¿no? La historia va a ser ese mentor que te va guiando por tu viaje, porque tú aquí te lo estás imaginando. Entonces yo no tengo que hablar demasiado de mí mismo, solamente cuando hablar de mí te ayuda a imaginarte a ti en la historia.
Entonces, yo, por ejemplo, en esa historia de mi madre que te conté ayer, soy solamente un testigo. A lo largo de la historia yo no vuelvo a aparecer, yo soy la persona que vio la historia y te la cuenta a ti. Y luego, ¿qué elementos mágicos te voy a dar? 3 principios. Con estos 3 principios que yo te voy a dar, si los ejecutas, vas a poder regresar, establecer un nuevo balance de tu vida. Ahora, ¿estos 3 elementos van a ser fáciles? No, vas a tener muchas pruebas, te vas a caer. Y entonces te aviso cómo hubo varios intentos, qué fue lo que pasó, cómo, ¿no? Algunas veces quiso tirar la toalla y finalmente aprendió a cantar en las situaciones desafinadas. Ya te llevé al lugar. Ahora estableciste un nuevo balance y ese lo escribiste tú. ¿Qué tal? Maravilloso. 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 Es extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque esto es una plataforma a través de la cual transportas a la gente de la A al B. Y hacerla sentir mal, hacerla llorar, es solamente lo que se necesita para que al final la persona diga, yo puedo escribir mi propia historia. Con lo que me diste, yo voy a escribir una mejor historia. Y eso es poderoso. Mucho más poderoso que la gente te aplauda, muchísimo que te admire, que te quieran sacar fotos. Mucho más poderoso que todo eso es darle a la persona una estructura en la que sabe que se va a sentir mal, que va a dudar de sí mismo, que tiene que buscar mentores, que tiene que identificar los elementos mágicos, los principios de sabiduría en su vida y que va a tener 1, 2, 3, 4 pruebas, pero que al final tú puedes escribir tu mejor historia. Ay, no. ¿Qué tal? A mí me apasiona, verdaderamente me apasiona, porque he descubierto que la historia es la distancia más corta, corazón a corazón, y es la puerta para entrar al alma. Así que yo deseo que esta información sea muy útil, que siempre pongas de héroe a tu audiencia, no te enaltezcas tú y que estos elementos te puedan ayudar a darle estructura, congruencia, pero sobre todo este sentido y calidad humana a tus mensajes. ¿Te gustaría saber más de storytelling? Sí. ¿Sí? ¿Quién le gustaría saber más de storytelling? Bueno, hoy ya no da tiempo.